vamos a estar viendo algunas cosas sencillas, aparentemente sencillas, pero le ruego al Señor que podamos entenderlas, ir profundizando. Lo que yo me he dado cuenta en el estudio de las Escrituras, me he dado cuenta que uno lee un pasaje dos, tres veces, cuatro veces y si encuentra algo, a veces no encuentra nada, vuelve a leer y de repente así, gracias al Señor, hay una joyita, una perla que te alegra. Y creo yo que hay muchos versículos los cuales uno los lee, los vuelve a leer y no los entiende. Por lo menos a mí me pasa. Hay otros que gracias al Señor uno va hilvanando y va armonizando gracias al Señor muy bien y se va completando algunas escenas de doctrinas, líneas que faltan ahí, piezas que faltan del puzzle y empieza a verse más claro. Creo yo que algo así ha pasado nos está pasando con lo que es la escatología. Hoy día quiero que veamos algunos versículos que son conocidos por la mayoría de nosotros, pero pienso que tienen una profundidad que todavía nosotros no alcanzamos. Entonces, a ver si el Señor nos permite ir a profundizar en estos versículos conocidos y que nos ayudan. Hay muchos tipos y antitipos, hay sombras, está la realidad, están estos contrastes que hay en las Escrituras y todo nos lleva, nos apunta a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y como toda la Escritura habla de Él, entonces súper bueno sería que nosotros tuviéramos cada día una mayor y mejor comprensión, que es la oración nuestra de cada día, de rogarle al Señor que nos ayude a poder entender mucho mejor. Y con respecto al tema de la resurrección, hoy día algunos aspectos que nos podrían ayudar a comprender la naturaleza de la resurrección. Hemos visto algunos, pero creo yo que es bueno profundizar en el tema de ir descubriendo bíblicamente la naturaleza de la resurrección, para dónde apunta, si realmente es física, es espiritual o son ambas, física y también espiritual. ¿Ya? En su tiempo estuvimos viendo, procuré llevarles al Génesis, ¿ya? Y ahí estuvimos viendo con respecto a lo que era la caída. Y para todo el análisis que hemos hecho durante todo este tiempo está la hermenéutica básica que está ahí. A propósito de esto, eh, el tema de exégesis fiel, le pasé esto a la inteligencia artificial. Y claro, ahí estuve un rato ahí ocupado y eh, el tema me pareció interesante, no sé si lo han escuchado, pero que nos ayuda. Mi idea es que por todos los medios, y especialmente que el Señor nos ayude a que un testimonio de amor, de fidelidad a Él, podamos nosotros eh, proclamar estas verdades, ¿ya? Por lo menos ese es el ánimo que tengo yo y sería lindo que lo tuviéramos todos y cada vez mayor. A lo mejor todavía debería ser mucho más el ánimo que debiéramos tener nosotros. Yendo ahora a la Biblia propiamente tal, aquí tenemos en Juan capítulo 6, y aquí si hay intervenciones, ustedes me dicen nomás, ya, levanten la mano o me interrumpen, yo no tengo problema al respecto. Juan capítulo 6, aquí estamos en los versículos 63 al 65, pero todo el capítulo, ya, todo el capítulo es un capítulo súper bueno. Y en el versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, a ver si podemos meditar en estos versículos, ¿ya? Profundizar. Si tienes algún pensamiento, con libertad lo expresa, ¿ya? Cuando, cuando uno llega a estos versículos acá, ve estos tipos y antitipos, estos contrastes, esta sombra y esta realidad. Si lo interpretamos de esa manera, entonces el versículo 63, el espíritu es el que da vida. La primera cláusula, entonces, si estamos viendo el tema de los tipos y antitipos, de las sombras y la realidad, lo que es la sustancia propiamente tal, entonces aquí podríamos estar pensando inmediatamente, bueno, no inmediatamente, al escuchar y a estar indagando y escuchando a otros hermanos, entonces uno perfectamente podría relacionarlo con la ley del espíritu de vida en Cristo, con el nuevo pacto, con la obra del Señor Jesucristo en el corazón nuestro. Entonces, el espíritu es el que da vida. Y podría ser que esto esté, de alguna manera, esté contrastándose con la ley. El espíritu es el que da vida, podríamos estar hablando así aquí de lo que es la gracia, lo que es la obra de Dios soberana para impartir vida a quien Él quiere. Y la cláusula siguiente, la carne para nada aprovecha, entonces también aquí vemos que bajo la ley, bajo el antiguo pacto, bajo los sacrificios de animales, no hacen perfecto, no aprovechan, no nos permiten presentarnos delante del Señor. Es todo la sombra, la carne. La carne para nada aprovecha. La carne, aquí uno podría también pensar que se refiere a la raza humana caída, a la naturaleza pecaminosa carnal de cada uno de nosotros. Entonces uno lo podría ver de distintos ángulos. Me parece a mí que perfectamente con esto de los tipos y antitipos, las sombras y las realidades, los contrastes que hay en las escrituras, perfectamente uno podría también decir, sí, podría ser, ¿ya? Y cuando la cláusula siguiente, la tercera cláusula, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjense, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando más adelante lo vamos a ver también, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En esto de los yo soy del Señor, que también lo vamos a estar comentando, entonces se ve que hay algo acá que nos debería llevar a pensar que cuando llegamos al tema de la resurrección, lo más probable es que sea de una naturaleza espiritual, del espíritu. La carne para nada aprovecha. Ya sabemos que la carne y la sangre no heredan el reino. Ahora, cuando dice acá la carne para nada aprovecha, y el versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, entonces vemos que podríamos tener aquí un paralelo entre la carne para nada aprovecha y los que no creen. ¿Se fijan? Los que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Se ve? Entonces, la carne no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para el hombre carnal son locura. Entonces, entender las cosas del Espíritu, entonces el Espíritu primero tiene que darnos vida. El Espíritu es el que da vida. Cuando llegamos ahí, la carne para nada aprovecha. Perfectamente uno podría decir, oye, la carne entonces está muerta para lo espiritual. Y claro, eso es lo que la Escritura enseña. La carne no entiende, no percibe.
las cosas que son del Espíritu. Y entonces cuando el Señor dice las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, y Él puede decir yo soy la resurrección y la vida, entonces claro, uno empieza a darle vuelta y a pensar y decir, claro, con todo lo que otros nos han dicho, otros que nos aventajan, llevan más años en esto de entender que la naturaleza de la resurrección es espiritual, y uno se da cuenta, y conversaba, me parece que con Ismael, que cuando vino nuestro hermano Leopoldo, de acá de la quinta región, y nos enseñó acerca de estos temas, en ese tiempo nosotros estábamos cegados, yo por lo menos, no sé los demás, pero por lo menos yo lo escuchaba y yo decía, pero ¿y qué del cuerpo? O sea que y me cuestionaba que tiene que ser resucitar el cuerpo, porque eso es lo que siempre me enseñaron. Claro, como uno no profundiza y como uno se queda con lo que le enseñan, no va a las escrituras, no es un creyente bereano, ya, que va a ver si las cosas son así o no a la palabra. Claro, Dios tiene que tomarse los medios, tiene que llevarnos a las escrituras y enseñarnos. Y eso es pura gracia, no es porque uno sea algo más que otros. ¿Ya? Yo no sé por qué entre los creyentes tenemos diferencias de doctrina. Creo entender por el mismo pecado mío, por el mismo pecado de otros, pero como iglesia uno dice, bueno, Dios perfectamente podría hacer que todos creyéramos lo mismo, pero los planes del Señor, los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Entonces uno se aplica a las escrituras nomás y empieza a darse cuenta que, claro, Dios ya dio instrucciones para que nosotros meditemos en las escrituras. Entendemos que eso es lo que debería hacer la nueva naturaleza, debería verse impulsada por el Espíritu a buscar del Señor. Entonces, eso debería pasar. Es la responsabilidad que como hijos de Dios tenemos delante del Señor y de su palabra. Hay cosas que no entendemos, pero sí entendemos algo y nos queda súper claro que la palabra del Señor es la que nos da vida. Son espíritu y son vida. Son las que nos animan, son las que nos llevan a seguir esta carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en el Señor, sabiendo que Él ya todo lo cumplió, con todo lo que ya hemos aprendido. Entonces, es rico empezar a ir comprendiendo que las cosas del Señor son espirituales. Cuando la Biblia dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como que uno no le toma el peso, ¿ya? Nos bendijo con toda bendición espiritual, no es material, es espiritual. Claro, pero uno valora más las cosas materiales porque todavía estamos en este envoltorio, todavía estamos en este mundo. Y esto, por los quehaceres de la vida, por el trabajo, por las vicisitudes, por sufrimientos, por peleas, por riñas, etcétera. Entonces pasa a segundo plano. Pero qué rico que el Señor nos permite juntarnos cada cierto tiempo para animarnos los unos a los otros e ir viendo estas cosas que realmente son bastante conocidas, pero probablemente poco comprendidas por nosotros. Yo el primero. Bueno, estos versículos por lo menos a mí me hacen ver esas cosas que les digo, ¿ya? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y aquí hay un contraste fuerte. Entonces pudiera ser que acá está hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto, la ley del espíritu de vida en Cristo y la ley que mata, la ley que condena, la ley que nos pone bajo maldición y nos hace esclavos. Recordemos que el poder de la ley es el pecado. El, el poder de la ley es el pecado. Entonces, bueno entender, la carne
Claro, uno podría decir, sí, se refiere al cuerpo físico. Puede ser, pero perfectamente también puede ser a la raza humana caída que no entiende, que nada aprovecha. Le habla del Señor y no le aprovecha. ¿Por qué? Porque es locura. Y como el Espíritu es el que da vida, entonces, claro, ahí uno entiende por qué en Juan, el capítulo 1, nos dice que el apóstol Juan nos dice: a los suyos vino, y hablando del Señor, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos hijos de Dios no son engendrados de carne, perdón, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se fijan que aquí no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, o sea, descarta todo vestigio humano, toda mano humana, todo, por muy pequeño que sea, lo descarta, no sirve, no aprovecha. Tiene que ser engendrado de Dios. Y por eso que me parece que en los Salmos dice: envías tu espíritu y son creados. Habla de la creación, de cómo Dios sustenta la creación. Pero perfectamente también, como la Biblia acá dice, el espíritu es el que da vida. Sabemos que cuando el Evangelio nos alcanza, el Evangelio que es poder de Dios para salvación, el espíritu que aplica la palabra nos vivifica. Y esa dinamis, ¿ya?, del espíritu, entonces nos hace renacer. Y es por eso que es importante entender que empezamos a ver, y especialmente en los evangelios, bueno, en las cartas también, que la mayoría de las cosas que se hablan son espirituales. Entonces, por lo menos acá tenemos que el apóstol Juan nos está diciendo: todo lo que estamos viendo en pantalla ahora es espiritual. El versículo 11 de Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Carne, la carne, la carne rechaza, no recibe las cosas que son del Espíritu. Y los que lo reciben, ¿ya? ¿Por qué lo reciben? Porque son engendrados de Dios. Eso dice, estos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una obra soberana de nuestro buen Dios y Padre, que en su gracia, en su misericordia nos alcanza, nos da vida para que podamos creer, nos da vida para que podamos creer, porque la carne, la naturaleza caída, no entiende. Así que bien importante, sé que estos versículos son conocidos y lo que digo, lo más probable que para muchos de nosotros es usted súper claro, pero cuando lo aplicamos al tema de la resurrección, ¿por qué tenemos que estar, y es lo que me pasaba a mí, por qué tengo que estar insistiendo en que la resurrección necesariamente tiene que ser de la carne, tiene que resucitar este cuerpo? Ya. Es por eso también que aquí en Juan capítulo 3, del 1 al 7, pero yo aquí puse solamente los versículos del 3 al 7, el Señor, hablando con Nicodemo, le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo hemos visto varias veces estos versículos. Pero se fijan, hablando con un maestro de Israel, que supuestamente debería conocer bien las escrituras, no entiende, no entiende, porque las palabras del Señor son espíritu, son vida. La mente carnal no las puede comprender, no las va a comprender, no las entiende. Así de sencillo, no las entiende. Entonces, el Señor, hablando con Nicodemo, tiene que decirle: tienes que nacer de nuevo. Si no, no puedes ver el reino de Dios. No lo puedes ver. Y es lo mismo que nos pasó a nosotros. Por su gracia, Él nos alcanzó con el Evangelio. Y fíjense la respuesta. Y así respondía yo con respecto al tema de la resurrección. Y seguramente algunos de ustedes también. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Se ve, lo aplica a lo material, a lo físico.
lo que los ojos ven, lo que las manos pueden palpar, lo que, lo que podemos sentir. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro, tienes que nacer de nuevo y él inmediatamente lo aplica, y es lo que nos pasaba a nosotros, lo aplica inmediatamente a lo físico, a lo que se puede ver. Entonces el Señor le dice, de cierto te digo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede. No puede ver el reino, no puede entrar en el reino. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne es carne. No entiende las cosas que son del Espíritu. Son dos esferas totalmente distintas y contrarias. El Espíritu y la carne siempre van a estar en contradicción, lo que nos dice allá en Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5. Siempre van a estar así, la carne y el Espíritu. Y era la vivencia de a quienes Juan y los apóstoles escribieron en ese entonces. Y esta es la enseñanza que ellos están recibiendo, y uno empieza a entender al ver cómo se dirigía el Señor, cómo se dirigían los discípulos, los que escribieron el Nuevo Testamento, cómo se dirigían a su audiencia. Entonces vemos que lo que escriben, mucho de lo que escriben es espiritual. Entonces, el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Se fijan? Y nosotros somos renacidos del espíritu. Lo vamos a ver más adelante. Pero note el versículo 6 porque es clarísimo y está en línea con lo que hemos visto en los versículos anteriores. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, si es nacido de sangre, de carne, de voluntad de varón, entonces no es nacido del espíritu. Son contrarios. ¿Ya? Y el versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y claro, cuando nos ministraba el hermano Leopoldo, y claro, uno había escuchado poco acerca de lo que es la resurrección espiritual, uno no entendía nada y se maravillaba. Y dice, pero ¿cómo interpreta él estos versículos? Y uno insistía y daba cosas así como, me imagino, eh, en algún cierto grado como lo hacía el apóstol Pablo, ¿eh? Cosas contra el aguijón. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Si no, no se entienden las cosas que son del reino espiritual, del reino de Dios. Así que versículos como estos nos van ayudando a ver el tema de la naturaleza de la resurrección, que perfectamente podría ser 100% espiritual y no físico y también espiritual. Podría ser, ¿ya? Es para que cada uno vaya tomando eh, cartas en estos versículos, ¿ya? Mm, hincándole el diente e ir analizándolos. Fíjense que aquí en Juan capítulo 6, el Señor dice, el Señor dice, yo soy el pan de vida. Mira lo que dice el Señor, yo soy el pan de vida. Esos son los grandes, yo soy del Señor Jesucristo, yo soy. El versículo 49 dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Mira, ¿por qué el Señor dice esto? Yo soy el pan de vida. Claro, está hablando del maná, porque le dijeron, en Juan capítulo 6 le dicen, ¿cómo va a estar diciendo que tú eres el pan de vida si Moisés nos dio a comer, etcétera? Y empiezan ahí todo ese diálogo. Y por eso es que el Señor le dice, yo soy el pan de vida. No es el maná que recibieron en el desierto allá. Por eso es que dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. O sea, aquí vemos la figura material, alimento material para el cuerpo material, que era la sombra. Y cuando aparece la realidad, la sustancia,
Dice, yo soy el pan de vida, ¿se fija? Entonces, bien interesante que el Señor se presente aquí como el pan de vida, haciendo el contraste con el maná en el desierto. Y claro, bajo la ley, entonces, un judío, claro, si dice, yo soy el pan de vida, mm, nuestros padres comieron el maná y el Señor le dice, comieron el maná y murieron. El versículo 50 dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. El que de él come no muera. O sea, hay que comer de él, del Señor. O sea, ¿los judíos tienen que convertirse en caníbales? No, es espiritual, ¿se fijan? Es espiritual. ¿Nos damos cuenta de eso? Es espiritual. Claro, uno lo entiende, pero a la hora de hacer las relaciones y ver el lenguaje bíblico, cómo aplica en los distintos textos, en su contexto, en la analogía de la fe, claro, al tema de la resurrección, ahí ya flaqueamos, se nos olvida todo y decimos, no, tiene que ser cuerpo físico. Me pasaba. El versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mira, mira el bendito Señor. Aquí está hablando de su muerte en la cruz, pero ellos no entienden. Ellos se ponen a pensar y dicen, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Un judío, una mente carnal, pensando inmediatamente en lo físico, siendo que el Señor también es judío, conocido también por muchos como rabí, como un rabino, pero no. A veces en este tiempo he estado pensando que cuando uno está bajo la ley, lo ve todo como el obrar del hombre, el obrar de la carne. Me ha pasado. Lo he escuchado de otros también, no lo había entendido. Y cuando he estado leyendo y escuchando a otros hermanos, y cuando voy a las escrituras y veo que Moisés tenía que ponerse un velo, según a los Corintios, me parece que el capítulo 3 tenía que poner un velo, y pienso yo que muchas veces, haciendo el paralelo, la aplicación, en mi propia vida, cuando de alguna manera creía que algo de la ley aplicaba para mí, porque eso fue lo que me enseñaron, entonces como que la ley nos pone un velo a nosotros y respondemos así. La ley, que debería ser el ayo que nos lleva hasta Cristo, si se interpreta mal, entonces es un velo que impide ver a Cristo, nos impide ver al Señor, nos impide entender las cosas que son del Espíritu, porque la ley, así como Moisés se ponía un velo para que no vieran lo que venía, entonces yo creo que algo así le he dado vuelta y digo, ¿no será que el tema de la comprensión de predicar que hay que hacer? Y el hacer es estar bajo la ley. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Hay que tener vida primero porque el Espíritu es el que nos impulsa y nos lleva. Pero la carne no entiende las cosas que son del Espíritu y por eso decía, es como un velo que hay. Adelante, Ismael. Acá en la casa, cuando hacemos los devocionales, estábamos viendo Gálatas 5 y hablábamos de eso. O sea, nos llevó a pensar en eso, en cómo el engaño de la ley, para ellos en ese tiempo, que Pablo les dice que, que los estorbó para desviarse y que cayeron de la gracia, les dice, Sí, porque seguían poniendo su esperanza en la ley o seguían respetando ciertos hábitos de la ley, como los sacrificios y otras cosas, y seguían dando la importancia a la ley
habiendo ya creído en Cristo, entendemos por los oyentes a los que se dirige, que les dice, de la gracia habéis caído, se entiende que lo más probable es que hayan sido todos creyentes. Mm. Entonces, acá en la casa hablábamos de las formas en las que uno también puede estar atado a la ley. Y como usted decía, pues el hecho de estar haciendo, de estar apoyándose en lo que uno cree que tiene que hacer para obtener de parte de Dios como un canje, por decirlo así, con el tema de las acciones. Y eso al final nos lleva a vivir en un yugo o en una mochila que ninguno de nosotros puede llevar, si la ley no la podemos cumplir. Entonces, ahí aplica también cuando Cristo dice, mi yugo es fácil y ligera mi cargo. O sea, Correcto. en él ya hizo todo. Y la gracia al final es ser llevado, es recibir eso que no merecemos. Y uno todavía tiene ese pensamiento carnal, igual que los fariseos, Eh, los escribas, de cómo voy a comerme a Cristo, qué quiere que me lo coma, mm, como decía usted, que haga canibalismo, que practique el canibalismo, cuando en realidad uno también tiene esos pensamientos, también entiende de manera muy sí. carnal, por no renovar la mente, como dice Pablo en otro pasaje, uno también termina analizando de manera carnal las cosas espirituales y por eso no las entendemos y perdemos las bendiciones. Sí. Gracias, hermano mío. Qué bueno que estemos ahí meditando en estas cosas, ¿ya? Y gracias al Señor por el altar familiar que tienes y que buenísimo que cada uno de nosotros tenga como familia con mayor razón. Entonces, fíjense que le responden, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Judío. Los judíos contendían entre sí diciendo, fíjense, sí, co- contienden entre sí y es espiritual, es algo totalmente espiritual. Y claro, aquí vemos que es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer del espíritu para entender estas cosas. Porque la mente carnal no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. No las puede entender. Es locura, no las puede entender. Porque, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, con razón que el Señor dice en los versículos que habíamos visto antes, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Se fija? Entonces, rico, rico saber entender ahora, por la gracia del Señor, que al entender el lenguaje bíblico, entonces, obvio, es el lenguaje del que inspiró, del mismo Espíritu de Dios que inspiró la palabra. Tenemos que aprender el lenguaje del Espíritu, el lenguaje bíblico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estudiando, leyendo, rogándole al Señor, poniéndonos delante de Él, que nos ilumine, de modo que podamos tener una mayor y mejor comprensión de las Escrituras y que obre en nosotros para vivir conforme a lo que Él nos va enseñando. Entonces, versículo 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y miren, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Bebéis su sangre. Claro, para un judío esto tenía que ser totalmente grosero, pero no es, no es que el Señor le está incitando a que lo maten y que se lo repartan entre ellos, ahí, que lo partan en pedazos y que la sangre la recojan en, en vasijas. No, lo más probable es que Él está hablando de su entrega en la cruz, al entregar su cuerpo, derramar su sangre para que el pecador tenga vida. Si es realmente lindo que el Señor los confrontó a los judíos y les hizo ver la necedad de vivir en la carne, porque la carne no entiende las cosas que son de Dios. De ahí a que muchas veces el Señor Jesucristo dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué? Y uno dice, pero ¿cómo? Habían algunos que no tenían oído. Es que habían. Lo que pasa es que es espiritual. El que
tenga oídos, el que tiene oídos espirituales, ese es el que oye. El que no tiene oídos espirituales no ha nacido de nuevo. Hay que nacer de nuevo para tener oídos espirituales, un corazón de carne, no de piedra. Hay que nacer de nuevo. Claro, la palabra carne eh, hay que analizarla en el contexto. Cuando habla de corazón de piedra y corazón de carne, ahí se está hablando obviamente de un nuevo nacimiento, de un corazón que percibe, que siente, que vibra con las cosas que son del Altísimo y que obediente a Él le sirve, le honra, que es lo justo, que es lo recto. Entonces, estos versículos nos deberían llevar a examinarnos y ver realmente si la resurrección tiene que ser o no de naturaleza física. Y por lo que estamos viendo, lo más probable es que sea de naturaleza espiritual. El Señor sigue diciendo, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Mm? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, si lo tomáramos literal, así, literal, ¿ya? Un judío, ¿ya? Un judío, aquí estamos nosotros y el Señor está diciendo eso, lo estamos escuchando al Señor y Él dice esto y como judíos de repente nos podemos pensar y dice, oye, pero lo tenemos que matar, lo vamos a partir en pedazos, va a morir este hombre. ¿Y cómo nos va a resucitar en el día postrero? Se ve que suena como una locura, es como una locura. ¿Ya? Es espiritual, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Estás hablando del sacrificio, estás hablando de lo profetizado, de lo que los apóstoles habían dicho, que él tenía que venir a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso era lo que él tenía que venir a hacer. Versículo 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Espiritual. Claro, porque los creyentes nos alimentamos de Él, bebemos de Él, nos fortalecemos en Él. Es verdadera comida, pero espiritual. Es verdadera bebida, espiritual. Sacia mi sed, sacia tu sed. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¿Sabéis? Espiritualmente nos hacemos uno con Él, lo comemos, lo hacemos nuestro por la fe, espiritualmente. Y entramos a esa comunión, a ese banquete continuo de relación permanente con el Hijo de Dios, el Dios bendito. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Y una comunión, un banquete. Eso es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros, pero es espiritual, es por la fe, es una comprensión que está más allá del entendimiento humano. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. El versículo 57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Adelante, Andrew. Yo tengo una consulta del 54. O todavía no es tiempo de preguntas, porque me avisa nomás. No, no, si podemos responder preguntas impecables, si no, las dejamos pendientes. Recordemos que estamos todos aprendiendo juntos acá. A ver, Ya, genial. En el 54, como dice, tiene vida eterna, y si lo veíamos literal, entonces no es literal que coman su carne y beban su sangre, ¿no es cierto? lógico. Entonces no es literal que tengan vida eterna, ¿o sí? No es literal que tengan vida eterna. Claro. ¿Tomamos todo el texto literal o los fragmentamos en cosas que no son literales y en cosas que sí son literales? Es que este No es sé. espiritual. Todo esto es espiritual. Todo eso es espiritual. Claro, porque no, Ya, entonces, por eso mi ya, pregunta, ya, ahora, ya. esa base.
si tiene vida eterna ya, ahí, ahora, como lo dice, el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna, o sea, el que cree en él está diciendo, ¿no es cierto? Correcto, Ya, si yo creo en él en ese tiempo, siglo I, y sí. estoy escuchando al Señor en ese momento y él dice eso, y yo ya creí, por ejemplo, soy un discípulo, soy Juan, el mismo Juan que está escribiendo, lo escucha y dice, ah, yo tengo vida eterna. ¿Y cómo es eso que me resucitará en el día postrero? ¿Qué significa esa resurrección en el día postrero si ya tengo vida eterna? ¿Por qué voy a morir Ah, si tengo buenísimo. vida Ya, ya, eterna? ya, ya. Sí. Ya, esa es mi pregunta. No Ismael sé te si lo va a te lo va a responder. Ya adelante, Ismael. Adelante, Ismael. ¿Te acuerdas de lo que conversamos, cierto o no? Mm, no. Claro, yo entiendo que esto es espiritual. Tío, Eh, disculpe, ¿qué me decía? no, no, si era broma, hermano mío, tranquilo. Ah, no, no, pensé que me estaba... Te había tirado la pregunta a ti. Sí, sí, no, pero dígame, que justo fui a ver al Marquito, pero estaba atento, dígame. No, es la pregunta que había hecho Andrés, pero en Ah, realidad de que si era lo hice todo de broma. espiritual o no, o sea, de que si era todo en sentido espiritual. Yo entiendo que acá lo que pasa es que entiendo que el hecho de que, porque Mm. Disculpen la mal, esa no es introducción... la pregunta, por si acaso. Ah, ya, ya, es que así empezaste a hablar antes, justo antes de que me parara. Ya, no, la pregunta es, si dice, la voy a hacer de nuevo, me avisan si no me entienden. Si dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, mi tío Guillermo ha dicho, o sea, nuestro hermano, perdón, ha dicho que eh, eso claramente no va a ser literal para el judío que está escuchando. Entonces yo puse el ejemplo. Si yo soy Juan en ese tiempo y estoy escuchando el que come mi carne y bebe mi sangre, sé que se está refiriendo, si es que lo entiendo no literal, sino que espiritual, se refiere a que es el que cree en él. O sea, yo, Juan, que ya creo en él y él me dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, entonces yo digo, ah, perfecto, tengo vida eterna. Pero si ya tengo vida eterna, espiritualmente hablando, ¿a qué se refiere y yo resucitaré en el día postrero? ¿Por qué me voy a resucitar si ya tengo vida eterna? O sea, ya tengo vida eterna espiritualmente. Entonces, ¿qué voy a resucitar en el día postrero? ¿Físicamente? ¿Espiritualmente? Y si es espiritualmente, ¿por qué voy a resucitar si ya tengo vida eterna? Esa es la pregunta. Sí, Sí, pues, es que ahí yo entiendo que aplicaría con todo lo que hemos visto hasta ahora, armoniza porque la resurrección para ellos llegó en la segunda venida de Cristo, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Bueno, la pasada y la antepasada. Ya, pero si viene en la segunda venida, en el año 70, ¿en qué forma lo resucita? Si él ya tiene vida eterna. Juan en este caso. Por eso pues, entendimos nosotros que salían del Seol, ¿o no? O yo entendí eso. Con todo lo que hemos visto en las clases anteriores, o sea, las reuniones anteriores, explicamos se explicó o se intentó explicar a través de la escritura, de los pasajes, qué era la resurrección, a qué se refería y qué implicaba. Sí, sí, correcto. ya. Ya, pues, entonces juntándolo con lo que Cristo está diciendo acá, armoniza. No está No, diciendo pero nada que no sea cierto. mira, entiende la pregunta bien, parece que yo no me he dado a explicar. Si alguien queda vivo de esos creyentes que comieron de su carne y bebieron de su sangre espiritualmente, o sea, que creyeron en él y ya tienen vida eterna, ¿de qué les sirve que el Señor le diga y yo les resucitaré en el día postrero si están vivos, están viviendo el año 70, están viendo Roma invadir el templo, pero quedaron vivos? ¿Qué pasa con los que quedaron vivos posterior al año 70? ¿En qué forma fueron resucitados? Ah, ya, entiendo, entiendo. Es Ya, mira, como lo que... va, Sí, 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 ya entiendo. disculpa. Claro, me parece a mí que de nuevo es súper bueno ver la cronología de dónde estamos nosotros ahora. Cuando dice yo le resucitaré en el día postero es porque el Señor todavía no ha ido a la cruz, todavía no ha resucitado Él. Y Él tiene que ser el primero. Entonces por eso resucitaré es futuro. ¿Ya? Es futuro. Para el tiempo que están hablando, para ellos es futuro. La resurrección en ese momento no se está efectuando. Pero sí, sí el Señor está prometiendo vida eterna para el que come mi carne y bebe mi sangre, según el texto acá. Y entendemos que es el que cree en Él y el que confía, el que se hace uno con Él. Entonces,
Esta vida eterna, claro, sí, el Señor lo promete, pero en cuanto a la resurrección propiamente tal, sabemos que Él no ha ido a la cruz, por lo tanto, no, no ha sido el primero en resucitar, porque Él tiene que ser el primero, Él es la cabeza, ¿ya? Él tiene que resucitar y ahí llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, este versículo, si uno lo toma y lo saca del contexto, claro, uno puede decir muchas cosas, pero cuando vamos avanzando en el Evangelio y vemos cuando estudiamos Juan capítulo 11, ¿se acuerdan? Parece que lo tengo más adelante. Dice que el Señor en el tema de Lázaro, lo estudiamos, por lo menos lo comentamos así rápidamente, dijimos que cuando el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida, Él dice, yo soy la resurrección y la vida, si lo tengo más adelante, lo vamos a ver también. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo más probable que sea en este contexto aquí. Y la otra parte dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. De nuevo, está hablando de lo espiritual. Entonces, este resucitaré en el día postrero, entonces tendremos que armonizarlo con los otros versículos que vamos a ver más adelante. Entonces, si mi comprensión es correcta, entonces resucitar en el día postrero, aquí estaría apuntando a los que están en los sepulcros, ¿ya? A los que eh, morirían. Cuando lleguemos al capítulo, a Juan capítulo 11, más adelante, ahí podemos volver a este tema, Andrés, ¿te parece? Porque, y también con otros versículos, para poder ver la armonía de las escrituras. No, está bien. Yo solamente lo preguntaba por ese hecho, para saber cómo lo íbamos a discernir, si es que le iba a aplicar a toda la audiencia o de toda la audiencia que está ahí, se refería a los que iban a morir y que por eso dice resucitar en el día postrero. Pero no que le estuviera aplicando a los que estuvieran en vida en el año 70, que obviamente si no murieron, no era necesario que los resuciten ese día, entiendo Claro, yo. por eso que es importante las reglas de la hermenéutica que hemos repetido tantas veces, texto en su contexto y la analogía de la fe. Aquí nosotros tenemos un texto entre muchos que hablan de la resurrección. Entonces, claro, aquí uno, si lo saca de acá, uno puede decir muchas cosas, pero la analogía de la fe es la que nos centra. Y dice, oye, si no armoniza, tu comprensión es mala. ¿Ya? Entonces, por eso que es súper buena la pregunta porque nos hace meditar a todo y nos deja así como en shock. Oye, de veras, oye, sí. No, pero es que hay reglas. Entonces, cuando tú te sujetas a las reglas, sabes que tú, si te sujetas a las reglas, sabes que siempre hay solución. Siempre, siempre. Porque la escritura armoniza perfectamente. ¿Ya? Y esas preguntas que se hacen nos ayudan a todos nos ayudan a estar siempre presentes, siempre teniendo en mente que hay reglas de la hermenéutica. Ya, yo lo insisto mucho porque a mí me cuesta, tiendo a salirme ya, entonces pienso que a ustedes también, a algunos de ustedes les puede costar lo mismo. Ok, Gracias, tío. no, gracias a ti por la intervención súper buena, porque nos ayuda a meditar a todos. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, sigue diciendo el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Fíjate cómo lo repite el Señor. Esto de la comunión con el Señor, qué rico, hermano. El estar siempre con tu corazón prendado del Hijo de Dios y él prendado de ti, así en una comunión íntima, porque a eso fuimos llamados, entendemos por las Escrituras que aplica también para nosotros el deleitarnos en el Hijo de Dios. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Mm? Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Claro, ellos comieron el maná y resulta que vieron los milagros que el Señor daba en el desierto y no creyeron, no creyeron. Y es probable que y murieron no se refiere tanto a lo físico,
sino que se refiere más bien a que no creyeron, murieron en sus pecados, murieron en separación con Dios. Es probable. Claro, uno lo aplica inmediatamente a que sí, murieron físicamente y quedaron en el desierto, y solamente a la tierra prometida pasaron Josué y Caleb. Pero recordemos que eso era sombra. A propósito de sombra, y a propósito de Josué y Caleb, y del éxodo, de la salida de Egipto a la tierra de Canaán, que fueron alrededor de como 40 años, es el mismo éxodo. Muchos hermanos que nos aventajan dicen, es el mismo éxodo desde que el Señor Jesucristo se manifiesta como el pan de vida en su ministerio, ¿ya? Hasta llegar a la cruz. Después de la cruz en adelante son aproximadamente como 40 años hasta que en el año 70 entonces viene el juicio contra la nación de Israel. Por eso que algunos conocen esto de el segundo éxodo. Se los dejo para que le den vuelta y lo mediten. Si el Señor permite, en estos estudios, si el Señor permite que sigamos, podamos también ver los paralelos que hay de cómo el Señor Jesucristo eh, vivió, y lo vimos en la iglesia, lo vimos en la nación de Israel, vivió el éxodo de salir de la esclavitud del pecado, en el caso de los judíos, salieron de la esclavitud del pecado hasta llegar a la tierra prometida, hasta llegar a la Sion celestial. Interesante. Adelante, Andrew. Tío, consultación respecto a eso. Porque ya que mencionó el tema del éxodo, y como acá dice, como vuestros padres comieron el maná y murieron, Sí, acá entendemos nosotros la hermana Sandra me da eco, parece. no, ahí cerró. Ahí me parece que ya cerró Ah, ya. ya, ya. No sé. ¿Ahora sí? Ya, Ahí sí, ya. Vale. ya. Sí, lo que iba a Pues decir Sandra, es, disculpa. Sandra, después tú activas de nuevo tu micrófono, ¿ya? Adelante, Andrew. sí, yo tenía una pregunta, porque leyendo varias veces Génesis, perdón, Éxodo, Eso. respecto a la salida y cómo después el Nuevo Testamento habla de Moisés, me voy a dar un poco la vuelta larga, pero dice que él creía que ellos entendían que por mano de él Dios les iba a liberar, dice el Nuevo Testamento, que él pensaba eso. Sí, Pero efectivamente no lo entendieron tampoco los padres, ¿no es cierto? El pueblo de Israel, hasta que la escritura nos enseña que Dios le dio a Moisés entonces poder para mostrarles que venía de parte de él, etcétera, etcétera. Dicho eso, y como sabemos que en Deuteronomio Moisés dice que levantará de en medio de él, de ellos, perdón, un profeta mayor que él, y que sí, el que no lo oyere entonces será desarraigado del pueblo, y en el Nuevo Testamento vemos que todo eso se cumple, o sea, el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado, dice la Escritura, sí, entonces por eso no es parte de la familia y todo. Entonces, en ese sentido, cuando dice Jesús mismo, el que come mi carne en el 56, bebe mi sangre, mi permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. sí. El que come de este pan vivirá eternamente. Cuando dice de este pan está hablando de él, porque dice, este es el pan que Correcto. descendió del cielo. Sí, Entonces, como dice, vivirá eternamente. Entonces, la pregunta es, si yo entiendo que el mismo Moisés profetizó acerca de este profeta que habría de venir, y lo mismo aplicaría, entiendo yo, para el resto de los profetas, y en hebreo se nos dice que por la fe todos estos murieron, dice murieron, porque anhelaban algo mejor, etcétera, y también nos dice Hebreos que para que ellos no fuesen hechos completos, perfectos antes que nosotros, sino que sí, todos en Cristo fuésemos. Entonces mi pregunta es, entendiendo todo ese contexto del Nuevo Testamento, de lo que se dice del Antiguo, y ya que Jesús toca el tema de los padres en el desierto al comer el maná, entonces podríamos decir
que por eso es que Dios en el Antiguo Testamento cuando dice yo soy Dios de vivos y no de muertos, entonces y menciona que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o también cuando menciona que si aún se presentase Samuel delante de él, etcétera, etcétera. Entonces, dando a entender de que estos que creyeron en el Mesías, esa es mi pregunta, se podría entender que ellos viven eternamente desde ahí, no desde este momento en el que el Señor Jesucristo está proclamándoles esto. No sé si me explico, o sea, la vida eterna para ellos comienza desde el momento en el que creyeron en aquel Mesías prometido Correcto. y no desde después de que Él venga a la tierra o sea resucitado, sino que por eso entiendo yo que mi pregunta va al hecho de cómo entendemos el eterna, el eternamente, el vivirá eternamente. Porque si se nos dice en el Antiguo Testamento ejemplos como el de Moisés, que estamos viendo que en el contexto inmediato en el que se nos presenta el maná, y con Moisés comieron maná, o sea, eso nos transporta, como usted bien decía, al desierto. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo entender el eternamente, el vivirá eternamente? ¿Ese vivirá eternamente es desde el Señor Jesucristo en adelante? Porque nosotros lo podemos entender así, o sea, oh, vivirá eternamente. ¿Por qué? Porque yo nací en el 97, entonces voy a vivir desde el 97 hasta la eternidad. Pero en el caso de Moisés, por ejemplo, él es eternamente, él va a vivir o vive, de hecho, aún con el Señor desde el tiempo en el que partió hasta ahora, ¿no es cierto? Porque creyó en él. Esa es mi pregunta, o sea, ¿cómo Sí, entender ese eterno? No, creo que me enredé, pero yo no sí, sé si... sí te entendí súper, súper. No, gracias. Gracias, hermano mío. Yo creo que la salvación siempre ha sido por fe Claro. y lo mismo Abraham, su fe le fue contada por justicia. Y entiendo yo desde que los creyentes en el antiguo pacto creían y tenían vida eterna, pero eso no implica, o sea, eso no implica que pasaban inmediatamente a gustar de la presencia del Señor, porque si el Señor todavía no había venido a pagar eh, todo lo que costó el pecado, si no había venido era a hacer la expiación por nuestras maldades, ninguno podía ascender al cielo. Él tenía que ser el primero y por él entonces todos los que creyeron entonces pueden también tener acceso con confianza a la presencia del Padre. Él los lleva a la gloria. Entonces entendemos que estaban en el seno de Abraham, pero vivían, como el Señor dijo, que para Él todos viven. Entonces ellos estaban vivos y esa vivir es una, una vida espiritual, eso es lo que entiendo yo. O podríamos decir, se le llama dormir en Tesalonicenses, ¿ya? Y se le dice también dormir con los padres, pero como también el mismo Señor Jesucristo dijo para él, Abraham, Isaac y otros, dicen que estaban vivos para él, vivos para Dios. Entonces uno entiende que está relacionado con lo espiritual. Eso es mi apreciación. No sé si Claro, tiene disculpe. un mejor comentario. Entonces, para reformular mejor la pregunta, ese vivirá eternamente no implica que sea desde el Señor Jesucristo en adelante únicamente, porque si es eterno, vivirá eternamente, y como Efesios nos dice que desde antes de la fundación del mundo Él ya nos había escogido, entonces ahí es donde está mi pregunta, o sea, el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo a gente que no iba a morir, espiritualmente hablando, que iba a estar eternamente viva. Entonces, No, me parece a mí que, claro, uno podría interpretarlo así, pero yo no lo interpreto de esa manera. Yo entiendo que en Adán todos mueren, los que creen en Cristo son vivificados. claro, Ahora, en el plan de Dios, claro, Él estipuló a quienes darle vida, pero es en Cristo. ¿Mm? ¿Te fijas? Pero en Adán, y todos los descendientes de Adán mueren. Y en el plan de salvación que fuimos escogidos de antes de la salvación del mundo, pero fuimos escogidos para que a través de Cristo recibiéramos la vida. Por eso es que estos versículos que estamos viendo nos dicen claramente que sus palabras son espíritu y son vida. Y sabemos que es la palabra de Dios, que también, como vimos en otros estudios anteriores,
Los profetas también tenían el Espíritu y ellos indagaban el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuándo sería ese tiempo y las glorias que vendrían después. Entonces, en el Antiguo Testamento entiendo que queda también claro a la luz del Nuevo, ¿cierto? Porque el Nuevo es que ilumina el Antiguo, entonces uno se da cuenta que es retrospectivo esto de la fe. La fe les cuenta a ellos también. Por La eso, fe en tío, ese Cristo. es el medio de mi pregunta. O sea, es eternamente, el que come de este pan vivirá eternamente. Y como viene hablando de creer en él, por ¿Sí? eso me fui al Antiguo Testamento y como mencionó el maná, lo ligué con Moisés. Moisés creyó en él, entiendo yo, también por lo que se nos dice el Nuevo Sí, sí, Testamento. sí, Entonces, si creyó en él, ¿desde cuándo se empieza a contar ese vivirá eternamente? ¿Por qué lo pregunto? Porque estamos entendiendo que la naturaleza de la resurrección se da en el año 70, pero la resurrección, ese yo le resucitaré en el día posterior, es que en el año 70. resurrección y vida eterna, si bien es cierto, se parecen, pero no es lo mismo. No, correcto, estoy de acuerdo. La resurrección y la vida eterna no es lo mismo, pero lo que yo apuntaba es que en este sentido, el vivir eternamente, ellos al creer y murieron en esta tierra físicamente, más permanecieron con vida, o sea, viven eternamente, han vivido eternamente, Espiritualmente, claro, pero claro, por eso, claro, a eso eternamente. voy. Sí, Entonces, sí, sí, estuvieron hasta que el Señor proclamó estas palabras, vivos eternamente. Cuando el Señor dijo esto, ellos también estaban vivos eternamente, espiritualmente hablando, obviamente, ¿no es cierto? En Él, porque creyeron en Él, correcto. eh, Sí, permanecieron en Él, ellos en Él, etcétera, ¿no es cierto? Ya, por eso quería preguntarles, como el título ahí es la naturaleza de la resurrección y obviamente que tiene que ver con la vida eterna, entonces por eso era mi pregunta. La resurrección, de nuevo, se entiende en el año 70 cuando ya el Señor viene en su segunda venida y ahí se les aplica a todos los que murieron, a todos los que estaban en los sepulcros, como vimos correcto. con Daniel Sí, la vez pasada. Si es que hacemos el nexo con todo para no olvidar lo que hemos ido aprendiendo. Entonces, si en Daniel se nos dijo que todos los que estaban en los sepulcros vendrían a la vida, resurrección de vida, y otros a resurrección de condenación, sí. entonces podemos decir Moisés y todos los profetas, todos los antiguos, todos los que creyeron, discípulos, Todos los enviados, etcétera, creyentes. claro, todos los creyentes, entonces en el año 70 resucitan en ese llamado día postrero, Correcto. ¿no es cierto? Y Sí, cuando se dice, el que come de este pan vivirá eternamente, entonces le está diciendo a esa audiencia que ya sea que ellos estén vivos para ese daño o hayan muerto antes, vivirán eternamente, ¿no es cierto? Estarán con vida. claro. Ya, ya, por eso era mi pregunta para entender bien cómo íbamos, yo por lo menos personalmente, a entender ese eternamente. Ya, por eso le hacía tantas preguntas o por eso me Eternamente dio. para siempre. Vivirá para siempre. Claro, porque en el Antiguo Testamento se dice y vivirán para siempre. Y se dice y vivirán para siempre. Varias veces se ocupa el para siempre en el Antiguo Testamento con los profetas. Por eso era mi pregunta, el eternamente. ¿Qué se entenderá por eternamente? Claro, eternamente en el contexto, siempre uno lo analiza en su contexto. A veces el pacto es perpetuo, ¿ya? Siempre y cuando la nación cumpla. Entonces es perpetuo, pero es condicional. O sea, es perpetuo mientras eh, la condición la siga cumpliendo el pueblo. Y sabemos que el pueblo quebrantó. Entonces de ahí a que, quebrantando el antiguo pacto, Dios en su plan tenía el nuevo pacto por la gracia de Él. ¿Ya? Ahora, con respecto a estos últimos versículos, el 58, este es el pan que descendió del cielo, esto nos lleva al Éxodo, tal como comentábamos, nos lleva al Éxodo, y de ahí que hablaba yo del segundo Éxodo, cuando el Señor está hablando de yo soy el pan de vida, entonces, claro, Él aquí está como en figura, como en sombra, lo está como prefigurando que para ese entonces va a venir un nuevo éxodo. Y en ese nuevo éxodo, el que los va a mantener con vida va a ser Él. Y ese éxodo va a comenzar cuando, una vez que el Señor muere, resucita, asciende, envía el Espíritu del Señor
y conforma la iglesia del nuevo pacto, y entonces después viene todo lo que es la, la persecución, viene el atravesar por así el desierto hasta llegar a la tierra de Canaán espiritual. Esa tierra de Canaán espiritual vendría a ser los cielos nuevos, la tierra nueva, vendría a ser la nueva Jerusalén, como dice en Hebreos 11, la ciudad celestial, la no hecha con manos. Todo ese tiempo está en paralelo, por eso que aquí habla de el maná. Adelante, Sandra. Eh, Debes tener dos micrófonos, seguro, o un retorno ahí mismo tú, seguro, hermana mía. No te escuchamos ahora por si acaso. ¿Sí puedo hablar ahora? Ahí sí, ahí te escuchamos mejor. Se escucha mal allá? No, ahora no. Tienes que bajarle el volumen al otro o algo así, al que tenías tú. Ya, yo no los escucho a ustedes, pero yo voy a decir cortito lo que pienso. A propósito del éxodo, yo lo veía como figura de lo que iba a venir, en el sentido de que como Egipto, digamos, el pueblo de Israel estaba en Egipto, en una tierra que era oscura, por decirlo, el Señor los sacó y los trajo hacia la promesa. Sí. Entonces, esa figura se ve en nosotros en el sentido de que el Señor nos sacó de tinieblas a la luz, a su luz. El éxodo es como el poder de Dios sacándonos a nosotros del Egipto que era cuando estábamos atados a Satanás, esclavos de Satanás en el fondo, la misma figura. El pueblo de Israel estaba encadenado a Egipto y lo sacó de esas cadenas y a nosotros nos trajo espiritualmente a Cristo. Esa es la figura que yo veía. Ok, gracias, hermana mía. Sí, yo entiendo prácticamente casi lo mismo, porque antes de salir de Egipto, ellos tienen que sacrificar la Pascua, y lo mismo el Nuevo Testamento dice que Cristo es la Pascua que fue sacrificada por nosotros. Si el Señor permite, más adelante también, a ver si nos indagamos más acerca de las fiestas que también se cumplieron, las fiestas del antiguo pacto, todas las fiestas que tenía Israel, que están relacionadas con todo el plan de salvación, están directamente relacionadas. Entonces la Pascua era la muerte del Cordero, y el Cordero en el nuevo pacto es el Señor Jesús, y de ahí el éxodo de salir de la esclavitud del pecado, ya no de la esclavitud de Egipto, porque eso era sombra. La realidad es salir de la esclavitud del pecado. Entonces sí, yo creo que va por ahí. Y eso le aplicó a los creyentes del primer siglo, cuando el Señor entregó su vida, el Cordero Pascual, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces de ahí se provocó todo un éxodo para salir de la esclavitud del pecado. De ahí también que muchos hermanos entienden que Mateo capítulo 17, cuando en el monte de la transfiguración, así conocido, esos versículos de de Mateo 17, se aparecen Moisés y Elías y hablan del éxodo del Señor, hablan de su partida, de su salida. Y claro, él iba a ser eh, sacrificado para que la iglesia ya saliera de la esclavitud del pecado. Los escogidos de Dios, el pueblo de Dios, salieran de la esclavitud del pecado. Entonces sí, súper. Alguno puede hacer una aplicación para la vida de nosotros, pero pasó allá. El Cordero fue sacrificado en ese tiempo. Ellos vivieron el éxodo. Ok. Mm, y aquí tenemos otro versículo. No sé si quiero a ella. Estamos en la hora, ¿no? No quiero abusar, hermanos, ¿eh? Sí, estamos en la hora.
Vamos a dejar hasta aquí. De todas maneras, quería mostrarles todo lo que tiene que ver con los yo soy del Señor, y yo soy la luz del mundo. Después yo soy el camino, la verdad y la vida, y venían otro, y también el de yo soy la resurrección y la vida. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. La idea era que meditáramos un poco en estos versículos que aparentemente son fáciles, son sencillos, pero con una profundidad que si uno conociera mejor el Antiguo Testamento se daría cuenta que hay muchas figuras que nos transportan al tiempo del Antiguo Pacto y las figuras que el Señor Jesucristo fue cumpliendo, porque recordemos que todas las promesas son en el Señor Jesucristo y en Él se cumple todo. Para resumir, mi idea era mostrar que las escrituras, mucho de las escrituras es en el ámbito espiritual. Y lamentablemente yo, como seguramente muchos, hemos caído en ver las cosas más materiales que espirituales. Y ese ha sido, creo yo, el gran error mi error delante del Señor mucho tiempo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no estudié la Biblia, no me dediqué, no la tomé en serio como debería, y por eso que ahora el Señor nos está llevando, y esto es lo que tenemos que transmitir también a otros, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a otros creyentes, empezar a hablar que realmente la Escritura es mayormente en el ámbito espiritual. Es verdad que Él se preocupa de lo material, así como Salomón se vistió, etcétera. Claro, pero primero dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura, y está en un contexto de ¿qué es más importante? Por eso es que los apóstoles y todo el consejo de las Escrituras es que primero buscar a Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Mm? Por eso que dice el Señor, haced tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque allá no hay ladrones, no hay orín, no hay nada que corrompa. Entonces, quería llevarlo a meditar en eso mientras pensamos y seguimos indagando en esto de los 2 siglos, la resurrección, los esquemas que hay escatológicos, y mayormente ahora que por lo menos creo que para muchos de nosotros ya queda claro que no hay un fin para la iglesia. De ahí el tema, la escatología no aplica a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene fin. Y eso también debemos tenerlo claro y decir, no, la iglesia no tiene fin. Lo que tenía escatología fue el antiguo pacto. Ahí terminó, ¿ya? Y siguió el siglo venidero. Porque hubo un momento donde estuvieron traslapados, que fue el tiempo del éxodo, que fue el tiempo del ya y todavía no, que fue el tiempo de los dones de milagros. ¿Se acuerda que lo estuvimos viendo también? Todo eso, guárdalo en tu corazón, busca si realmente es así en las Escrituras, y si lo confirmas, entonces puedes enseñarlo con la autoridad que el Señor nos da. ¿Ya? Lo dejamos hasta aquí. Comentarios, voy a dejar de grabar.